Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que estuvieran ansiando que llegara el día domingo para poder escuchar una vez más la palabra del Señor. Si no estuviéramos en esta situación, también esperaría que ansiaran ver a sus maestros, porque yo los extraño mucho. Los demás maestros también los extrañan y espero que ustedes también nos extrañen a nosotros. Para la clase del día de hoy, lo primero que haremos será leer Lucas 5 del 1 al 11. Dice así: Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: No tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme dejaron todo y siguieron a Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites leer tu palabra. Gracias porque la tenemos disponible en nuestras casas en papel, porque podemos ingresar en internet y leer la Biblia, también en nuestros celulares, a través de una aplicación, y podemos escuchar las palabras que tú dijiste alguna vez. Podemos leerlas, Señor mío, y atesorarlas en nuestro corazón. Te ruego, Señor, que no sean solo palabras, que no sean solo letras, sino que tu Espíritu nos ilumine para que podamos entender lo que tú quieres hablar en nuestras vidas. Te ruego que en esta hora, cuando nos llames, Señor, respondamos, tal como estos hombres respondieron al llamado que tú les hiciste. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿qué vimos la semana pasada? Vimos acerca de los discípulos. ¿Qué dijimos que era un discípulo? ¿Dijimos que era un artista marcial? No. ¿Dijimos que era alguien que tomaba lo que le gustaba de la enseñanza de otra persona? No. ¿Dijimos que era un amigo que tiene una relación íntima con su maestro? Sí. Ding, ding, ding. La verdad es que no avanzamos mucho la semana pasada respecto de la historia en sí, sino que era un poco más introductoria para que entendiéramos el concepto de discípulo. Pero el día de hoy, como ya se habrán dado cuenta, vemos específicamente algunos de los discípulos de Jesús. ¿Quiénes eran? En el pasaje que acabamos de leer, no era gente superpoderosa, no era gente que estuviera muy preparada en cuanto a estudios, no tenían estudios formales sobre la ley judía, por ejemplo, sino que era gente común. Específicamente en este pasaje, los que se volvieron sus discípulos fueron Pedro, Andrés y Santiago, o Jacobo, dicen algunas versiones. Y ellos eran pescadores, pero al parecer no eran tampoco de los mejores pescadores. No, además de no ser gente muy preparada en otras cosas, tampoco eran los mejores en lo que hacían. Respecto de esto tenemos, por ejemplo, el versículo 5 de lo que acabamos de leer, en donde Simón le responde a Jesús que estuvieron trabajando durante toda la noche pero no pescaron nada. También tenemos más adelante, al final del libro de Juan, cuando ya Jesús resucitó y se apareció a ellos en la playa, que Jesús les preguntó: Amigos, ¿pescaron algo? Y contestaron: No habían pescado nada. Parece que era un poco recurrente que no pescaran nada, que les costara atrapar peces para comerlos o para venderlos. Pero aunque no eran gente erudita, aunque no eran quizás los mejores pescadores, Jesús los escogió. ¿Por qué los escogió? Vamos a dejar esa pregunta en suspenso. En Lucas 5:27 al 28 vemos otro discípulo. Su historia es un poquito más corta que la que acabamos de leer, en cuanto a su llamado más que nada. Y dice así: Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó
dejó todo y lo siguió. Ahora, ¿a quién llamó? No llamó a gente con grandes capacidades, no llamó a gente muy querida, sino a gente despreciada. Esto lo podemos ver un poco más adelante si seguimos leyendo, que dice, más tarde, Leví dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví, y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Vemos que los cobradores de impuestos no eran gente querida por el pueblo judío, porque trabajaban para Roma y además le robaban a sus propios hermanos, a los de su propio pueblo, le robaban a los judíos, les cobraban de más los impuestos para poder sacar una parte y quedárselo a ellos. Pero aún así Jesús escogió a Mateo, un cobrador de impuestos. ¿Por qué? Seguimos con la pregunta en el aire. Si hay algo que destacar en estos dos pasajes, en los que fueron llamados 4 discípulos por Jesús, son los versículos 11 y 28. En el versículo 11 dice sobre Pedro, Santiago y Juan, y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. En el versículo 28 respecto de Mateo, que también se llamaba Leví, dice, entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Entonces, ¿qué es lo destacable? Es bastante claro que todos ellos, a quienes Jesús llamó en este capítulo para que fueran sus discípulos, lo dejaron todo y lo siguieron. Dejaron todo. Para ser discípulo, uno debe estar dispuesto a dejarlo todo y seguir a su maestro. Pedro, Santiago y Juan dejaron sus redes, que eran lo que les servía para pescar, para comer, para trabajar, y siguieron a Jesús. Leví dejó todas sus cosas, dejó el trabajo de cobrador de impuestos, probablemente haya devuelto el dinero que robó, tal como hizo más adelante un hombre llamado Zaqueo, y siguió a Jesús. Pero no es que Jesús llamara únicamente a gente que sabía que estaba dispuesta a ser su discípulo, que estaba dispuesta a dejarlo todo y seguirlo. Dice un versículo en la Biblia que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, porque no todos quieren dejarlo todo. Más adelante vamos a ver a un hombre que pudo haber llegado a ser un discípulo cercano de Jesús, a quien él le dijo, ven y sígueme. Pero antes de eso le dijo, vende todas tus posesiones, dale el dinero a los pobres. ¿Qué pasó? El hombre no quiso hacerlo, porque él tenía muchas cosas, era un hombre rico, dice la Biblia. Y no se atrevió a abandonar todo, a dejarlo todo y seguir a Jesús. A diferencia de los que acabamos de ver, Pedro, Juan, Santiago, Mateo. Y no es que Pedro, Juan y Santiago se hayan atrevido a dejar todas sus cosas porque no tuvieran demasiadas cosas. No es que en realidad dijeron, no tengo nada, no pierdo nada. Porque Mateo también era un hombre quizás no demasiado rico, pero sí tenía su buen dinero y una buena fuente, aunque deshonesta, de ganancias, ya que, como dije, sacaba parte del dinero de los impuestos. Quizás ustedes estén pensando, yo no tengo mucho que dejar porque soy pequeño, no tengo muchas cosas. O quizás estén pensando, tengo mucho por delante y no quiero abandonar esas cosas sin siquiera tenerlas todavía. Pero algo es cierto y es que tienen vida. Ustedes tienen vida, yo tengo vida. Todos los que estén escuchando este video es porque están vivos. Dudo que un muerto vaya a escuchar esto. Y eso es lo que ustedes deben poner a disposición del Señor. Si no tienen posesiones materiales, yo tampoco tengo muchas cosas, tienen que estar dispuestos a poner su vida por el Señor, así como Él la dio por ustedes. Y no se trata de efectivamente dar todo lo que uno tiene. En el caso del hombre rico, Jesús específicamente le dijo a él que vendiera todas sus cosas y diera el dinero a los pobres. Pero quizás a ustedes no les va a decir, ahora vendan su ropa, sus juguetes, su celular y quédense sin nada. O tampoco les va a decir, dejen de ir al colegio porque tienen que dármelo todo y esto también es parte de... no se trata de efectivamente dar todas las cosas que uno tiene, sino de estar dispuesto a dar todas esas cosas si llega el momento de hacerlo. Se trata sobre la actitud que tenemos.
El apóstol Pablo más adelante, también lo vamos a ver en alguna clase por venir, dijo, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Esto es un claro ejemplo de lo que vengo diciendo, que Pablo en esta ocasión está diciendo que lo hizo, que dio a otros de lo que él tenía, que se desprendió, que no le importaron las cosas materiales, si era para satisfacer las necesidades de otros. Y estoy seguro que no siempre fue de esta manera, que efectivamente dio lo que tenía. Quizás no vio necesidad en algunas partes y no dio lo que tenía porque no había por qué, pero siempre estuvo con su mente dispuesta para hacerlo si llegaba a suceder. Y en ese mismo pasaje, Pablo dice, deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Y esto me recuerda mucho a una frase de un misionero llamado John Eliot, que dijo, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. En el caso de lo que dijo Pablo, o que más bien dijo el Señor Jesús y que Pablo lo repitió, se trata de dar a otros. Pero de lo que venimos hablando en esta clase es de dar no simplemente a otros, sino de entregar todo al Señor. ¿Y qué quiso decir John Eliot? Quiso decir que nuestra vida no la podemos retener. Las posesiones materiales que tenemos hoy en día no las podemos retener. La vida no la podemos retener porque somos frágiles y por enfermedades o accidentes o cualquier cosa podemos morir. Las posesiones materiales no las podemos retener porque cuando llegue ese día en que muramos, no vamos a llevarnos nada de eso. Pero si entregamos al Señor nuestra vida y estamos dispuestos a entregar nuestras posesiones materiales, entonces podremos ganar algo que no podremos perder, y eso es la salvación, la vida eterna. Y no estoy diciendo que no haya que cuidar la salvación porque no puede perderse, sino que nadie puede quitarnos la salvación. Y una vez que esa salvación sea efectiva, cuando el Señor venga y nos lleve con Él a su reino, no habrá forma en la que perdamos eso. Las posesiones materiales, aquellas que no podemos retener, y nuestra vida aquí en la tierra, son frágiles y se fuman. Pero la vida eterna en el reino del Señor es, como dije, eterna y no la podemos perder. El versículo de esta clase es Lucas 9:62, que dice así: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Porque si empezamos esta tarea, si empezamos a ser discípulos del Señor, tenemos que dejar todo atrás, desprendernos de las cosas que éramos y que teníamos, y no volver a mirarlas, no extrañarlas, sino seguir adelante con la mirada puesta en Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias porque tú has hablado de nuestros corazones. Gracias, Señor mío, porque siempre que estamos dispuestos a escuchar una palabra tuya, tú estás dispuesto, Señor, a hablarnos. Gracias, Padre Santo, porque permitiste que hombres escribieran tu historia. Permitiste que quedaran plasmados en la Biblia ejemplos de gente que estuvo dispuesta a dejarlo todo y a seguirte. Y nosotros queremos, Señor mío, ser como esas personas. Que no nos importe nada de lo que somos o de lo que tenemos, y lo dejemos todo atrás con tal de seguirte a ti, de hacer tu voluntad, de estar contigo, Señor mío, en tu presencia todos los días. Te ruego que si tenemos algún lazo, alguna atadura con cosas que podemos perder, tú lo cortes, Señor mío, para que no haya ningún obstáculo, ningún impedimento para que seamos tus discípulos. Queremos ser tus discípulos, Señor mío. Aprender de ti, tener una relación íntima contigo. Queremos, Señor mío, no solamente tener un amigo fiel y un amigo en quien confiar y que nos enseñará cosas, que eres tú, sino también queremos obedecerte, Señor mío. Porque si no somos tus discípulos, ¿cómo podremos alcanzar a otros? Y ese es el mandato que nos da, Señor. Que vayamos y hagamos lo mismo que tú haces con nosotros, con otras personas. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser discípulos fieles que sigan tu enseñanza. Que
prediquen tus enseñanzas y vivan conforme a ellas. En el nombre de Jesús. Amén.